Querido maestro, hoy vengo a hablar sobre el análisis de la convección. Desde el tema 5.2, convección natural, de la unidad 5. Mi nombre es Luis Alberto Domínguez Hernández y gracias, voy a comenzar. Definición. Definiciones. La convección se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Si este movimiento es debido al efecto de la gravitación, es virtud de las diferencias de densidad, se llama convección natural. Si por el contrario el movimiento del fluido es producido por fuerzas exteriores no relacionadas con la temperatura del fluido, la convección es forzada. Dice convección natural en placa plana vertical. La convección natural es una placa vertical difiere a la que una placa horizontal, ya que el efecto de la gravedad y la temperatura es distinto. En el caso de la convección natural de una placa vertical, todo el calor rehace sobre ella misma, por lo tanto el coeficiente es más elevado. Este fenómeno se puede observar en los hornos creados por las empresas FDO y se puede expresar con esta siguiente ecuación que dice que NU es igual a HL sobre K sobre Q1 por L sobre K por TL sobre 2 menos T. Dice convección natural en turbos verticales. La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que los efectos de la curvatura sean despreciables. Esta condición se satisface así. D debe ser mayor o igual que 365 litros sobre grado L al cuarto. Dice convección natural en placas inclinadas. La fuerza neta F es igual a G de P infinita menos P, que actúa sobre un volumen unitario del fluido en la capa frontera. Siempre lo hacen en dirección vertical. En ese caso, esta fuerza se puede resolver en los componentes Fy y F coseno del ángulo, paralela a las placas, que impulsa el flujo a lo largo de esta, y Fy y F sin ángulo perpendicular a la placa. Dice convección natural en placa horizontal. Si la superficie calienta está hacia arriba, el fluido calentado sube con libertad, induciendo fuertes corrientes de convección natural y como consecuencia una transferencia de calor eficaz. Si la superficie caliente está hacia abajo, la placa bloquea el fluido calentando que tiene que subir impidiendo la transferencia de calor. Longitud característica LC es igual a S sobre P. Dice convección natural en cilindro horizontal y esferas. Dice la capa límite sobre estos se empieza a desarrollar en la pared debajo aumentando su espesor a lo largo de la circunferencia, formando una columna ascendente de la parte superior. Se cumple lo opuesto en el caso de un cilindro horizontal en frío y un medio más caliente, y la capa límite en esto caso se empieza a desarrollar arriba del cilindro y termina en una columna descendiente. Convección natural en espacios cerrados. Esto se puede dar mucho en una casa, en un termo y cosas así. La transferencia de calor en los espacios encerrados es complicada por el hecho de que genera el fluido en el recinto cerrado no permanece estacionario. En un recinto cerrado vertical, el fluido adyacente a la superficie más caliente sube y la adyacente a la más fría baja, estableciendo un movimiento de rotación dentro del recinto que mejora la transferencia de calor a través de él. Pues es algo, como ya expliqué, o sea, en este caso tenemos la forma de una casa. Aquí podemos ver que en el recinto cerrado pasa el calor, pero como tenemos las partes exteriores, pues es muy difícil que llegue a una temperatura sensata. Recintos cerrados rectangulares horizontales. Para los recintos cerrados horizontales
que contienen aire recomienda las correcciones sencillas siguientes. Aquí tenemos unas fórmulas que dice que NU es igual a 0.95 radianes litros elevados a un cuarto. NU ya, estos son simples, ¿cómo se llama? Más que correcciones, sino datos para sacar un buen cálculo. Recintos cerrados, rectangulares inclinables, proporciones dimensionales, grandes, o sea, igual, lo mismo. Tenemos los datos, las fórmulas ya preestablecidas, ya dichas, para que tengamos haya una mejor, un mejor cálculo y ya sea directamente sin necesidad de sacar nosotros más cálculos. Recintos cerrados rectangulares verticales se recomiendan estas dos correcciones, como igual que en en los anteriores dos casos. Tenemos que esta fórmula, este, con cualquier número de presión y cualquier número de, no sé, perdón, de cualquier número de movimiento de fluidos. Así que de calor a temperatura de calor tenemos una fórmula específica para esto. Y esta es otra fórmula y esta otra es otra fórmula específica. Cilindros y esferas. Pues aquí tenemos la fórmula del cilindro, que es Q es igual a 2 mk sobre d igual al logaritmo natural de d es 0 sobre di por t1 sobre t0 y ya eso es igual a w sobre m. Y tenemos la otra fórmula que también para calcularlo, que sería Q es igual a k sobre pi sobre d1 sobre d0 sobre lc por T1 menos T1 igual a W. Convección mixta, perdón. La presencia de un gradiente de temperatura en un flujo es un campo de gravedad. Siempre da lugar a corrientes de convección natural y como consecuencia a transferencia de calor como coeficiente natural. Por lo tanto, las convecciones forzadas siempre vienen acompañadas por convección natural. La convección natural puede ayudar a perjudicar o transformación del calor por convección forzada dependiendo de las direcciones relativas de los movimientos inducidos por la flotación forzada. En el flujo de apoyo de movimiento forzado, por lo tanto, la convección natural apoya a la forzada y mejora la transformación de calor. Dice, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es el ejemplo forzado hacia arriba sobre una superficie caliente. La convección natural inhibe la transferencia de calor dependiendo de las diferencias relativas en el movimiento, aquí dice que incluyendo la flotación y movimiento de conversiones forzadas. Dice, el flujo de oposición, la dirección del movimiento de flotación es opuesta a la del movimiento de forzado, por lo tanto la convección natural opone resistencia forzada y hace disminuir la transferencia de calor. El flujo transversal de movimiento de foliación es perpendicular al movimiento forzado. El flujo transversal mejora el mezclado de flujo y en este modo la transferencia de calor. Cuando se determina transferencia de calor en condiciones de convección forzada y natural combinada, resulta tentador sumar o contribuciones de la convección natural forzada en los flujos de apoyo y restar en los flujos del eje. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención, maestro. Muchas gracias por ver el video y espero y yo pueda probar. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga un excelente día.